Fratelli Tutti, todos hermanos. Un texto denso y oportuno en estos tiempos de pandemia. ¿En qué consiste esta encíclica? ¿Por qué el Papa arremete contra el neoliberalismo? ¿Qué propone Francisco? Fratelli Tutti, la nueva encíclica del Papa aquí, en Sacro y Profano. Toda encíclica es un documento doctrinal que define la posición de la Iglesia Católica sobre asuntos relevantes. Es un texto solemne que posiciona la visión y el pensamiento del Papa sobre un tema que considera prominente, urgente o necesario. Fratelli Tutti, o Hermanos Todos en español, es la nueva encíclica del Papa Francisco que fue firmada el 3 de octubre de 2020 frente a la tumba de Francisco de Asís en la ciudad de Asís, en la región italiana de Umbría. El título de la encíclica Hermanos Todos está inspirada en una expresión de San Francisco de Asís: miremos, todos los hermanos, al buen pastor que sostuvo la pasión de la cruz para salvar a sus ovejas. Fratelli Tutti es la tercera encíclica del Papa Bergoglio, después de Lumen Fidei, La Luz de la Fe, 2013, y Laudato Si, Alabado Seas, 2015. La encíclica aborda los grandes problemas sociales y económicos contemporáneos, aprender de la crisis de la pandemia para crear una realidad alternativa basada en la dignidad humana y sugiere crear un mundo ideal de fraternidad. Además, en este texto, el Papa cuestiona el neoliberalismo y el populismo y demanda un mundo más justo. La pandemia demostró que no todo se resuelve con libertad de mercado, dice el Papa Francisco. Las reacciones han sido encontradas. Los sectores conservadores de la Iglesia se han escandalizado con las afirmaciones de Francisco, en especial su rechazo al neoliberalismo, mientras que sectores feministas cuestionan el título, otros lo califican como un texto notable, como Christoph Strack, director de Deutsche Welle. La encíclica del Papa Fratelli Tutti ha causado revuelo. Francisco ha hablado fuerte. Le invito a que nos acerquemos a este importante documento. Buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Hermanos Todos, un texto escrito en tiempos de la pandemia COVID-19 que dejó al descubierto, dice Francisco, nuestras falsas seguridades y mostró la inmensa vulnerabilidad social. Al salir, se pregunta también, ¿vamos a seguir siendo igual? ¿O tenemos la oportunidad de construir cosas diferentes? El Papa, por tanto, invita a construir una realidad más fraterna, cuyo centro esté en la dignidad humana. Un texto de 90 páginas que recoge mensajes, discursos, cartas de su pontificado. Voy a pedir a mis compañeros de producción que pongan la liga, por si usted desea bajar este texto, que vamos a comentar a continuación. Y muchas gracias a Marilú Rojas, a Julián Cruzalta, ambos destacadísimos teólogos mexicanos, para ayudarnos a comprender esta nueva encíclica del Papa Francisco. Marilú, muchas gracias, muy buenas noches. ¿Qué te pareció la encíclica? Muchas gracias por tu invitación. Es realmente una encíclica extensa, importante, porque hace un cuestionamiento al neoliberalismo, justamente a la lógica del comercio, del mercado, cuestiona las polarizaciones sociales, sobre todo la línea de las políticas fundamentalistas, populistas. Hay un cuestionamiento muy serio a estos esencialismos y nacionalismos. También hay una crítica a la xenofobia, a los muros ideológicos que nos vamos construyendo socialmente, políticamente y religiosamente. Sin embargo, también está este elemento del nombre de la encíclica, donde las mujeres no nos vemos representadas, hay toda una discusión allí. El Concilio Mundial de Iglesias le había hecho una cartita para pedirle que nos viéramos reflejadas en el documento. Entendemos que en una encíclica siempre se tienen que tocar temas profundos de la Iglesia y me parece que allí las mujeres seguimos siendo desaparecidas, igual que las hermanas religiosas que no son mencionadas a lo largo de la encíclica.
Entonces, por un lado es una encíclica social que hace una crítica muy fuerte a lo que estamos viviendo, a las vulnerabilidades, pero por otro lado también hay grandes ausencias. Muy bien, gracias Marilú. Julián, muchas gracias por tu presencia aquí en Sacro y Profano. Pues, ¿cuál es tu apreciación general de entrada de este documento del Papa Francisco? Es un documento fuerte, es un resumen del magisterio social de Francisco, de todas sus cartas anteriores, pastorales, conferencias, discursos. Es un buen resumen de su magisterio. Tira duro temas muy profundos, el asunto del trabajo, las migraciones, el destino universal de los bienes. Esto está causando mucha ámpula, estos temas. Es un bello poema largo, muy bello, pero también coincido, como dice Marilú, grandes ausencias. La Iglesia no existe, en la gran ausente. Fraternidad en el mundo, pero hubiera sido bueno un capítulo dedicado a la fraternidad en la Iglesia. Nos falta sororidad. Las mujeres no son parte de esta Iglesia, tenemos un problema serio de fraternidad y sororidad en la Iglesia. Es un texto dirigido al mundo, no es intra la Iglesia, pero hubiera sido, yo lamento la ausencia de la referencia a la situación en la Iglesia. Nos dice qué hacer en el mundo y no toca a su primer referente, la Iglesia Católica, enmarcada en una grave crisis muy larga, ya muy prolongada. Para mí es la gran ausencia el tema Iglesia, es decir, cómo construir la fraternidad dentro de la Iglesia. Pareciera que la Iglesia no es parte del mundo. Fuera de eso es un bello, yo lo celebro mucho el texto, le agradezco mucho al Papa esta mirada profunda, pone el dedo en la llaga, el mercado no es la solución para todo. Pues muy bien, muchas gracias por esta primera aproximación. Vamos a una pausa. Le recuerdo que estamos analizando elementos de esta nueva encíclica, Hermanos Todos, del Papa Francisco, y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con dos destacadísimos teólogos sobre la última encíclica del Papa, Hermanos Todos. En el bloque anterior se plantea que es un texto profundo, extenso, que aborda grandes temas y grandes problemas de la humanidad y que se dirige más al mundo. Sin embargo, hay ausencias como el tema de la mujer, de las hermanas y sobre todo también el tema de la fraternidad, no solo en el mundo, sino al interior de la Iglesia, que como todos sabemos está viviendo una de sus más graves crisis en los últimos años. Marilú, danos las claves para entender el diagnóstico del momento actual en el que el Papa Francisco emite esta realidad del mundo, esta realidad que estamos viviendo. Sí, hay una continuidad con la encíclica Laudato Si. Es una crítica justamente a esta lógica del mercado que se ha implantado a nivel global. También hay una propuesta ahí justamente de romper con estos sistemas dualistas que nos han polarizado como sociedad. Hay una crítica, ya decía, muy fuerte justamente a los populismos exacerbados que además quieren establecerse por muchos tiempos o por largo tiempo en el liderazgo político. Hay un capítulo muy interesante sobre la mejor política, que me parece que hace una fotografía de lo que el mundo está viviendo hoy dentro de la pandemia. Los sistemas de salud colapsados, un análisis a la aporofobia, a la fobia por los pobres, al miedo a las personas de la tercera edad como personas desechables. También hay una crítica justamente al sistema capitalista neoliberal que crea personas desechables y personas también que pueden ser un tipo de otredades que nos amenazan. Es la crítica que él hace, ¿no? Justamente a ver las otredades como una amenaza y a la creación de otredades como enemigos, fantasmas que nos amenazan justamente en nuestro individualismo. Es una crítica muy seria y muy fuerte que se hace en la encíclica. Me parece que esas son algunas de las líneas. Otra más
el capítulo 2, justamente, que nos evoca a una espiritualidad y a una propuesta del buen samaritano. Que teológicamente diríamos que este es el capítulo nuclear teológico, donde nos hace una propuesta de un amor samaritano capaz de salir de nuestros egoísmos para encontrarnos con los demás. Muy bien, pues yo le recuerdo que estamos analizando esta encíclica y mis compañeros de producción van a pasar el enlace para que usted pueda bajar, si usted quiere, esta encíclica, que la puede encontrar perfectamente en español y usted la puede leer. Julián, ha llamado mucho la atención el tema de la crítica al neoliberalismo, al mercado. Hay en algunos sectores, pero también el Papa critica los populismos y critica los nacionalismos extremos. Y esto lo que está creando, es decir, no solamente es una encíclica social, sino algunos la califican como una encíclica política también. Hay que ver el contexto que estamos a unos días del proceso electoral en Estados Unidos. Es decir, para algunos están leyendo esa clave, esa incisión en la elección norteamericana. El Papa retoma lo mejor de la enseñanza social de la Iglesia, retoma a Santo Tomás de Aquino precisamente en la relación entre lo local y lo universal, la unidad en la diversidad. El mundo es diverso, pero debe haber unidad. Y estos nacionalismos no se deben de romper a la riqueza de la inmigración. Esta diversidad como un don. Es decir, usa la figura de lo analógico, lo unívoco. Solo los idénticos a mí tienen derecho al progreso y a la vida. Lo equívoco es decir, somos tan diversos que no puede haber nada común en el mundo. Y el Papa plantea, después de esta epidemia, de esta pandemia, la política no puede ser igual. Por eso termina la encíclica con el capítulo dedicado a la necesidad de una nueva política. Es decir, estos nacionalismos, cerrarse al mundo hace daño. Debe ser el mestizaje. Y por eso atraviesa toda la encíclica el asunto de la inmigración. Es muy fuerte. Atraviesa toda la encíclica el asunto del trabajo y los salarios dignos a este trabajo. Y un tema nodal de la encíclica es el destino universal de los bienes. Retoma a los padres de la Iglesia. Cita a San Juan Crisóstomo nada más y nada menos y a San Gregorio Magno. Las citas son muy fuertes. Cuando tú le das a un pobre, no es caridad de estar regresando de lo que le hemos robado. Es muy duro. Y retoma a San Juan Pablo II en el destino universal de los bienes. Es muy fuerte decir, no, la propiedad privada no es un derecho primario, es secundario. El derecho primario es el destino universal de los bienes. Esto está causando el ruido mayor porque lo acusan de comunista cuando él se basa en los padres de la Iglesia, en la larga tradición social. Tomás de Aquino decía en la Edad Media que en tiempo de crisis todo es de todos, sobre la propiedad privada, sobre todo alimentos. Estamos en tiempo de crisis. Es una respuesta fuerte a este neoliberalismo. El mercado no es la solución para todo. Cuando el neoliberalismo plantea que es el libre mercado el que va a bajar como en cascada en una fuente los bienes, y el Papa dice no, es el trabajo, pero un trabajo digno. Y el capítulo es un eje central. El destino universal de los bienes, el trabajo, la relación entre lo local y lo universal y la dignidad de cada ser humano es muy central. Son la promoción humana a través del trabajo y termina bellísimamente esto aún en las religiones, invitando a las religiones a un diálogo. Es un texto bellísimo sobre el diálogo interreligioso, es una invitación a ir más allá de nuestro mundillo eclesial, a mirar el mundo. En esta crisis necesitamos replantearnos todo. En esto sí es muy serio, muy profundo el Papa, y no está inventando. Los que lo acusan que extrae novedades, es la mejor tradición católica de lo social, los padres de la Iglesia y Tomás de Aquino. El Papa es muy claro y preciso retomando e innovando. No estoy diciendo que repite nomás a Tomás, lo retoma
algo más tradicional en la Iglesia Católica de Tomás de Aquino, es decir, los dominicos estamos formados en la doctrina social de la justicia de Tomás. Cuando uno lee esta encíclica, obviamente que el Papa conoce muy bien la enseñanza social de este teólogo Tomás de Aquino y la de los padres de la Iglesia, que es magnífica. Nada menos y nada más que al Pico de Oro, este gran obispo que vivió en un mundo de pobreza. Muy bien, Julián. La Iglesia y el mundo puede responder al mundo de los pobres. Muy bien. Marilú, quisiera preguntarte, decir, como hemos visto, hay muchos conceptos. Es una encíclica social, pero es una encíclica filosófica, hay filosofía política, tema de ideologías. Y el Papa dice, no quiero que se quede esto en el aire, sino que aterricemos. Pero con tantos conceptos, diríamos en el argot popular, ¿cómo bajar el balón? ¿Cómo aplicar un texto como esto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué claves de lectura propones? A mí me parece que la caridad política es uno de los núcleos por donde se puede tomar la encíclica, entendiendo caridad política como un amor comprometido en el espacio público, en las dimensiones sociales, en las dimensiones de la economía. Concretamente, el Papa está a favor de abolir la pobreza, a favor de construir un mundo más justo y más equitativo. También en la encíclica se cruza el tema de la paz. Y él lo expresa muy bien, dice, no es una paz domesticada, no es una paz donde se quiera la tranquilidad de las conciencias. Más bien exhorta a no estar adormecidos en nuestra conciencia como cristianos, a tomar una posición política, una posición social, una crítica a la economía, una crítica al mercado y también una propuesta más práctica de compromiso con los más pobres, con la justicia social, con los necesitados. Se propone un compromiso más en la línea de los migrantes, ¿verdad? Entonces, no puedes decir que amas al prójimo si no te comprometes con el migrante, y hace un llamado a los jóvenes a no ver a los migrantes como una amenaza social. Muy bien, pues Julián, por último, los grupos conservadores están desconcertados y incluso algunos francamente llaman comunista al Papa, y tú has dicho, bueno, no, está en la gran tradición, digamos, social de la Iglesia que viene antes de que apareciera la modernidad. Pero me gustaría una reflexión tuya sobre el tema de fraternidad, porque fraternidad es un concepto muy liberal, incluso es el lema o uno de los lemas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Cómo Francisco hace esta, digamos, resignificación de un concepto fundamentalmente liberal de fraternidad? Porque esta encíclica es una reivindicación de la dignidad de la persona humana, los derechos humanos, y eso, acordémonos que en el asunto liberal es fundamental. Incluso algunos lo van a acusar de masón por la fraternidad universal. Sí, claro. Esto es de liberalismo más que de la masonería solo. Entonces, decir, él habla de la amistad social. La fraternidad no se queda en algo nada más subjetivo, de enamoramiento, de cercanía, de ser hermanitos, no. ¿Cómo se traduce en una amistad social? Y toda la encíclica nos trata a lo largo y ancho de la encíclica de decir qué es una amistad social. El compromiso con la otredad desde lo profundo. Compartir la vida, compartir la tierra, compartir los bienes. Eso es la amistad social. Le pone carne, porque es muy bonito hablar de la fraternidad, del amor al prójimo. Entonces, este discurso teológico del samaritano lo vuelve social y político. Y llega incluso a meter un tema polémico por el catecismo, la pena de muerte, pide la abolición de la pena de muerte, cuando hay una larga tradición católica medieval que la avala, es decir, en este bien común. Él va más allá. Esto es liberal, sí lo van a acusar, porque él tiene es un eje que cruza toda la encíclica, la dignidad de la persona humana. No hay gente basurable, no hay gente desechable.
Cuando en este mundo las 2/3 partes son desechables, él pone el énfasis en la dignidad humana de esa gente que está siendo desechada. Muy bien, Julián, muchas gracias. Pues vamos a concluir este segundo corte. Le recuerdo que estamos analizando elementos de esta nueva encíclica del Papa, Hermanos Todos, y usted está en Sacro y Profano. Hermanos Todos, el análisis de la encíclica, la última encíclica del Papa Francisco sobre una encíclica social sobre los grandes desafíos del mundo. Marilu, tú como teóloga, ¿cuáles son los temas con los que te quedarías a profundizar, ¿no? Ya nos has señalado al principio ausencias. ¿Qué temas te gustaría retomar de esta encíclica con trabajo teológico, de la cual pues tú eres una brillante exponente? Me gustaría quedarme con este amor político que propone el Papa, con esta dimensión de una caridad política social. También con toda esta construcción de una teología migrante que se está proponiendo, una teología crítica a los sistemas neoliberales. Hay toda una cristología dentro de la encíclica, justamente en este famoso capítulo 2, donde se habla de la parábola que propone Jesús del samaritano. Entonces, un mundo samaritano, un mundo capaz de ser el otro y construir desde la otredad. El diálogo interreligioso, que me parece que es una propuesta muy amplia, el recuperar la memoria histórica de las víctimas que aparece en la encíclica, una al estilo de Juan Bautista Metz, que habla justamente de la memoria histórica. Y también, finalmente, me hubiera gustado que hablara de la teología feminista. Claro, es el gran ausente. Que es el gran ausente. Julián, ¿qué tiene que hacer la Iglesia mexicana? Le queda grande la encíclica a la Iglesia mexicana porque se ve una inercia, se ve que no se ha movido. Incluso cuando el Papa vino la sacudió y nomás no se ve para dónde la Iglesia. ¿Qué tiene que hacer la Iglesia mexicana? Ha sido una iglesia ausente de los temas sociales, políticos y económicos. Una iglesia de palacios. Es una invitación a la conversión, a ser buen samaritano, pero en sentido político, no solo piadoso. Es una iglesia muy ausente de lo social. Para mí esta encíclica es una llamada de atención otra vez. Es como la segunda parte del discurso de Catedral en su visita. Una iglesia que tiene muchas cosas que autoanalizarse ante el Evangelio y ante el tema del buen samaritano. Ante tanta violencia, feminicidios, desaparición, migración forzada dentro del país, una iglesia que está ausente en estos temas tiene que abrir los ojos, abrir el corazón y ser verdaderos pastores. Sin duda, Francisco, yo agradezco muchísimo a los dos brillantes teólogos mexicanos, con mucho orgullo. Muchas gracias por su presencia. Sin duda, Francisco sigue la tradición de la Iglesia en materia social, que viene desde la Edad Media. La Iglesia se ha mantenido crítica frente a la modernidad. Pío IX, recordemos, una crítica severa al liberalismo del siglo XIX, en el Sílabus. León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, cuestionó de fondo los excesos de la industrialización en torno a la cuestión obrera. Incluso Juan Pablo II, quien se reconoce como un poderoso activista de la caída del muro de Berlín y del sistema socialista, pero en su encíclica Centésimos Annus cuestiona el capitalismo salvaje triunfante. Benedicto XVI debatió el relativismo de las sociedades de alto consumo. No nos confundamos, Francisco no es comunista, Francisco no es procapitalista, Francisco es católico. Buenas noches, les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.